vamos de cantar. Así que, mis amados, damos gracias al Señor. Y yo quisiera que usted me acompañe a Mateo capítulo 19, porque en esa porción de Mateo capítulo 19 nosotros vamos en esta mañana a continuar nuestro estudio de la palabra de Dios. Ya abordamos el capítulo 19, ya en la mañana de hoy comenzamos el capítulo 19. De hecho, este capítulo junto con el capítulo 20 conforman una etapa del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Así que en la medida en que estudiemos el contenido de estos dos capítulos, usted y yo sabremos entender, ¿verdad? Porque puestos en contexto esta mañana, como lo haremos, ¿verdad? Usted y yo sabremos hacia dónde se dirige el Señor y qué hizo el Señor Jesucristo antes de llegar a Jerusalén a su última semana de vida aquí en la tierra, antes de ir a la cruz del Calvario. Así que ese es el contexto particular de Mateo 19. Yo quisiera, antes de esto, poder compartir con ustedes, mis amados, una porción que está en Efesios capítulo 5. Esa porción nos va a servir de introducción. Deje una marca allí en Mateo capítulo 19, porque esa va a ser desde el verso 1 hasta el 12, la base de nuestro sermón en esta mañana. Pero en Efesios 5, desde el 22 hasta el 33, leeremos una conocida instrucción de la palabra de Dios a través del apóstol Pablo con respecto al matrimonio, Y necesitamos comenzar por esta declaración para que podamos hacer un contrapeso con la voluntad de Dios en materia de lo que vamos a estudiar en esta mañana, que no es la voluntad de Dios lo que vamos a estudiar en esta mañana. Lo que la palabra nos revela en esta mañana acerca de el divorcio no es la voluntad de Dios. El divorcio no es la voluntad de Dios. Y esta porción, Mateo 19, versos 1 al 12, nos va a hablar acerca del divorcio. Pero quiero hacer un contrapeso con la verdad, con lo que sí es la voluntad expresa y soberana de Dios con respecto al hombre y a la mujer, la creación de Dios, el matrimonio, y que por medio del matrimonio podamos dar evidencias de que el Señor Jesucristo vive en nuestros corazones, que podamos glorificar el nombre de Cristo por medio de nuestros matrimonios. Así que leo desde la porción 22 hasta el verso 33. Leo desde el 21. Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios, dice la palabra. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mis amados, una porción y una verdad que quiere hoy, en este siglo, ser tan pisoteada y tan menospreciada. Sin embargo, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Amén. Ella sigue siendo esa fuente de principios verdaderos y firmes, por medio de los cuales nosotros construimos nuestras convicciones. No solamente las construimos para nosotros mismos y para nuestro bien y para nuestra estabilidad, sino que tenemos la responsabilidad de formar la generación que sigue con estos principios. De manera que hoy, aunque el mundo se haya confabulado para distorsionar esta verdad, para menospreciar, para socavar esta verdad, para debilitar esta verdad, es la responsabilidad de la iglesia y de todo ministerio cristiano, en especial las escuelas cristianas, los colegios cristianos, de partir de estas verdades para fortalecer la convicción de cada creyente, pero también de cada nueva generación, de nuestros hijos, de los que están a nuestro cargo. Como veremos más adelante en el mensaje de hoy. Varón y hembra los creó.
Usted sabe la cantidad de distorsiones que hoy se pregonan en contra de esta verdad fundamental de la palabra de Dios. Pero no la hemos traído por los cabellos. Estamos estudiando Mateo 19 y Mateo 19 nos trae esta verdad. Y tenemos que abordar la verdad que nos traiga la palabra de Dios. Amén. Dice el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, dice la palabra de Dios, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre, y aquí está la instrucción. El apóstol Pablo parte de la misma instrucción que parte el principio fundamental en Génesis capítulo 2, del cual también parte y se hace eco el Señor Jesucristo en Mateo 19, y lo vamos a ver en la mañana de hoy, en un momento. Pero mírenlo aquí, verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué dice? ¿Qué dice, mi hermano? Y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿cuántas carnes? Una sola carne. Una sola carne, dice la palabra de Dios. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice la Biblia. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. No solamente es una realidad con respecto al marido y a la esposa, sino que también el Espíritu de Dios dice a través del apóstol Pablo que eso mismo sucede con Cristo y la iglesia. Por lo demás, verso 36, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, ¿qué dice? Nada más voy a una sola persona. Y la mujer, ¿qué dice? Respete a su marido. Óigame, mi hermano. Yo estoy plenamente consciente de que estas son verdades incómodas. Lamentablemente, se han tornado incómodas. Gloria a Dios que la palabra de Dios sigue inalterable. Que la palabra de Dios sigue levantándose como una columna rígida de verdad ante la inestabilidad de este presente siglo. Y gloria al Señor y gracias al Señor que tenemos su palabra. Porque a usted y a mí nos parece una cosa, a lo mejor que la damos por sentado, pero si usted es honesto, usted tiene que coincidir conmigo en que estos son los principios y los fundamentos que están siendo destruidos hoy. Estos son los principios y los fundamentos que están siendo destruidos para fines de insertar otros esquemas de pensamiento, otras pseudo verdades que atentan contra la voluntad expresa de nuestro Dios a través del matrimonio, como veremos en la mañana de hoy. Por eso, mi amado hermano, es que para mí uno de los refranes más nocivos que hay, uno de los refranes más dañinos que hay, es el que dice, la costumbre hace ley. ¿Te ha oído ese mensaje? Ese refrán. La costumbre hace ley. Mire, para mí eso es uno de los refranes más dañinos que hay. ¿Usted sabe por qué? Porque también la mala costumbre hace ley. Esa es la realidad. Y no porque sea ley, sea correcto. Usted y yo lo sabemos. Se puede legislar. Y de hecho se está pretendiendo legislar sobre muchísimas cosas aberrantes. Y cuando se logre legislar, porque déjeme decirle, vamos a seguir batallando y no nos vamos a detener. Vamos a seguir escribiendo en las redes,
vamos a seguir escribiendo artículos, vamos a seguir predicando, vamos a seguir yendo a caminatas, yendo a donde sea, y la van a terminar aprobando. Y la van a terminar aprobando, que nadie se llame engaño ni le tome por sorpresa. Pero que sea legal que las aberraciones que se quieren introducir en este presente siglo, no solamente en este país, en este presente siglo, en una serie de contextos sociales donde se quiere legislar en favor de una serie de aberraciones. No me voy a poner a detallarlas, pero desde la famosa ideología, la comentada ideología de género, que trastorna la definición binaria del matrimonio, hasta los fundamentos más estables y más obvios. Hoy nosotros tenemos que discutir acerca de lo obvio. Estas legislaciones, aun cuando se concluyan y se cierre el proceso de legislar a favor de estas cosas, mire, una cosa es que sean legales y otra cosa es que sean correctas. Una cosa es que sean legales y otra cosa es que se ajusten a la ética de la palabra de Dios. Y la realidad, mi amado hermano, es que eso mismo es lo que sucede con el divorcio. Se ha generalizado una práctica que por ser legal no significa que es la voluntad de Dios. Y el Señor Jesucristo tiene que pautar sobre estos principios y lo hace con un mensaje que apela a los fundamentos. Y uno de esos fundamentos, mi amado, es y sigue siendo: Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Y así se llama nuestro mensaje en la mañana de hoy. Así que vamos a leer la porción. Mateo 19, 1 al 12. Dice la palabra de Dios allí: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice el Señor? No lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues? ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, ¿qué dice? No fue así. Back to basics. De vuelta a los fundamentos. De vuelta a los fundamentos. Verso 9. Y yo os digo, dice el Señor, y aquí viene la famosa cláusula de excepción que encontramos en Mateo. Solamente la encontramos en Mateo, a pesar de que Marcos relata prácticamente la misma intervención del Señor con los fariseos, pero no contiene la cláusula de excepción que apunta a Deuteronomio 24. Dice el verso 9: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, mis hermanos, vamos a dedicar por lo menos los próximos 35 minutos que nos restan, ¿verdad? Poco más, poco menos, para analizar hasta aquí. Fíjese que lo he dejado en el verso 9. No leí hasta el verso 12, porque este mensaje particular lo hemos dividido en dos partes.
La próxima vez que prediquemos acerca de Mateo, vamos a completar, ¿verdad?, la inquietud de los discípulos. Usted sabe, al el Señor estar declarando estas cosas tan herméticas, ¿qué fue lo que dijeron los discípulos? Ah, no, pero que si hacían la cosa, entonces no conviene casarse. Y esa particular inquietud de los discípulos la vamos a ver en la segunda parte de este mensaje, si Dios lo permite. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, ahora a recorrer, oh Dios, el cielo, las reflexiones acerca de ella que tú has puesto en nuestros corazones para compartirla con la iglesia, que la iglesia sea edificada, oh Señor, que aquellos que no conocen de Cristo puedan ser animados a venir a sus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues miren, mi hermano, así iniciamos el capítulo 19. Yo le decía ahorita que junto con el capítulo 20, este periodo de el relato evangélico de el ministerio terrenal del Señor, redactado por Mateo al menos, se le conoce como el ministerio en Perea. Perea era la zona oriental del Jordán, la zona este del Jordán. Y el Señor Jesucristo y muchos judíos, normalmente, para transitar desde Galilea hasta Judea, lo hacían por Perea. Usted sabe por qué, evitando Samaria. Evitando Samaria, lo hacían por Perea. Y allí, antes de llegar a Jerusalén, el Señor estaba en el norte, en la Galilea, y antes de llegar a Jerusalén, el Señor atravesó la región oriental del Jordán y allí, mire, hizo milagros, sanó multitudes, dice la palabra de Dios, compartió enseñanzas acerca del reino de los cielos y confrontó a los fariseos con respecto a una serie de verdades. Esa es, en ese proceso de ese viaje fue que el Señor también se encontró con el joven rico. ¿Se acuerda usted de esa porción? Donde el Señor le confronta y termina diciendo, más fácil es para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Todo eso lo vamos a ver en ese proceso, en ese ministerio de ese ministerio o ese viaje, ese ministerio en Perea, antes del Señor llegar y entrar, ¿verdad? Su entrada triunfal a Jerusalén. Y allí también el Señor habló acerca del divorcio, y es lo que vamos a hacer en la mañana de hoy. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de lo que a fin de cuentas es un problema que queremos evitar? El divorcio. Porque el Señor le dedica estas profundas verdades. Simplemente, mi amado hermano, por lo que está en juego. Por el valor de lo que está en juego. Es importante que nosotros podamos entender la profundidad de esta verdad bíblica acerca del matrimonio. Si alguien puede hablar del valor del matrimonio, fue el que lo diseñó. Y si alguien puede hablar del problema y del efecto nocivo del divorcio, es el que lo ha prohibido. Es el que también lo aborrece. Dios aborrece el divorcio, dice la palabra de Dios. Es lo que nos enseña. Es lo que vamos a ver en la mañana de hoy con detalle. Y al ver la manera en cómo se comporta el divorcio, sabemos que no es sino otra manifestación de aquel que ha venido para hurtar, para matar y para destruir. El divorcio no hace más que eso, mi amado hermano, en la vida de las personas. El divorcio es doloroso, es desgarrador, es como usted separar dos partes de un mismo cuerpo, porque si la palabra de Dios nos define con nuestras esposas como una sola carne, entonces un divorcio es un desgajo, no es otra cosa. Es romper la carne, es separar desgarradoramente. Y asimismo de desgarrador es el proceso del divorcio. A menudo son largos los años que les anticipan y largos los años que pasan para que todo se ajuste a la nueva realidad en la vida de las personas que tienen que atravesar por el doloroso proceso del divorcio. El trastorno real no se puede medir a cabalidad, mi amado hermano. La sensación de fracaso
culpa y miedo torturan el alma. Como el salmista escribe, noche tras noche, el cónyuge encuentra el sueño en medio del llanto. El rendimiento laboral se ve afectado, la soledad puede llegar a ser abrumadora, la sensación de un futuro, mire, tronchado, puede consumirlo todo, incluyendo los hijos. Los padres esperan contra toda esperanza que las cicatrices no los mutilen a ellos, ni arruinen sus propios matrimonios algún día. Las tensiones por la custodia y el apoyo financiero profundizan las heridas de un divorcio. Y la realidad es, mi amado hermano, que cuando nosotros hablamos de estos temas, nosotros somos conscientes del impacto en los corazones de la iglesia, en los corazones de cualquier auditorio que escucha estas verdades. ¿Por qué? Porque todos, de alguna manera, ya sea directamente o indirectamente, hemos sido afectados en nuestra vida por un divorcio. Familiares, relacionados, amigos íntimos, familiares, aquellos que hemos tenido la bendición de que no hemos visto, ¿verdad? Nuestros padres, en mi caso. Pero si no es en nuestro propio caso, pues nuestro cónyuge ha experimentado, ¿verdad?, el divorcio de sus padres, por ejemplo. Y todos de alguna manera hemos sido afectados por esta aplastante y lamentablemente continua realidad en nuestras vidas, que no es sino un producto de nuestro egoísmo, como ya vimos, mi amado hermano. Pero la palabra de Dios tiene esperanza, mi amado. La palabra de Dios tiene esperanza y tiene una respuesta, y esa respuesta es Cristo. Amén. La palabra de Dios nos enseña acerca del perdón que Él ha impartido a nuestras almas, que nosotros también somos capaces de perdonar a otros. Nosotros también, por el perdón que el Señor ha impartido a nuestras almas, también nos ha hecho capaces de perdonar a otros. Así que vamos a ver, ¿verdad?, con detalle, cuál es la interacción que el Señor está teniendo con estas personas y cómo comienza el relato del capítulo 19. Dice el verso 1 y 2. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea. ¿Usted lo ve? El Señor Jesucristo está alejándose del norte, está subiendo a Jerusalén, que en términos de coordenadas está bajando hacia el sur, pero en términos topográficos, el Señor Jesucristo está subiendo a Jerusalén. Y dice la Biblia que fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes. ¿Y qué dice? Y los sanó allí. Usted está leyendo conmigo la Biblia. Y dice, y los sanó allí. El Señor Jesucristo, mi amado hermano, iba camino al cadalso y el Señor Jesucristo continuaba sanando a las gentes. Continuaba sanando a las personas. Esa es la realidad de nuestro Señor Jesucristo, quien iniciaba en este momento un viaje sin retorno. El Señor Jesucristo iba camino a la cruz. Camino a la cruz. Mi hermano, el Señor Jesucristo siempre estaba dispuesto a sanar. Y su amor sobrepasó todo límite, mi amado hermano. Esa realidad de su vida, a pesar de su condición terrenal, se puede ver en otras porciones de la palabra de Dios, allí mismo en Mateo, que yo voy a leer para ustedes, para que usted perciba la hermosura de estas declaraciones del evangelista en torno al ministerio terrenal de Cristo. Mire cómo dice Mateo 8:17. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y eso también lo profetiza Isaías acerca del ministerio de el siervo sufriente, nuestro Señor Jesucristo. Mateo 9:36 lo dice aún más poéticamente. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesucristo nunca dejó de ver esta necesidad en las personas. Y camino a su muerte física, el Señor Jesucristo continuó sanando a multitudes
dice la palabra de Dios. Sin embargo, mi amado hermano, al igual que hoy ocurre, hay personas que no son sensibles en su corazón, no se conmueven por el amor de Cristo. Y mientras más ven al Señor Jesucristo amando, más se ensañan en contra del Señor Jesucristo. Y eso fue justamente lo que pasaba, eso era justamente lo que pasaba con los fariseos. No perdían oportunidad alguna para tenderle lazo al Señor Jesucristo. Mire la pregunta que le hacen en este momento. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Verso 3. ¿Qué dice el verso 3? Entonces vinieron a él los fariseos y dice, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿Por cualquier causa? Por cualquier causa, que a los fines prácticos es por cualquier cosa. Por cualquier causa. Los fariseos sabían, mi amado hermano, las implicaciones de cualquier respuesta que el Señor diera. Ellos lo sabían porque ellos conocían la ley. La conocían tanto que eran expertos en torcerla y en tergiversarla. Pero los fariseos sabían, mi amado, cuáles eran las implicaciones de este principio bíblico con respecto al repudio, con respecto al divorcio. Cuando la palabra de Dios habla de carta de repudio, lo que habla es de eso, de carta de divorcio. Le entregó carta de divorcio y la despachó. Eso es lo que la palabra de Dios quiere decir cuando habla de carta de repudio. Los fariseos conocían las implicaciones de esto y por eso fue que ellos añadieron esa coletilla a la pregunta. Usted sabe que hubiera sido diferente todo el contexto de la conversación si los fariseos preguntan, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? ¿Pero qué dicen ellos? ¿Cuál fue la pregunta que ellos hicieron? Por cualquier causa. De alguna manera los fariseos querían al menos, ¿verdad?, salvaguardar un poco la intención de la pregunta. Y la realidad es que esta pregunta particular lo que quería era, mi hermano, mire, tenderle lazo al Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle algo. Primero se quiebra la voluntad de Dios y su palabra pasa antes que el Señor caer en gancho. El Señor Jesucristo sabía los corazones de los hombres. El Señor Jesucristo conocía la intención de estos hombres. Y mire cómo él responde. El Señor se va, mi amado, a los fundamentos. Verso 4 al verso 6. Léalo conmigo, por favor. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis oído? Así que dice. Leído. Mire, los fariseos habían oído de todo. ¿Usted se acuerda del sermón del monte? Habéis oído que fue dicho, pero una cosa que usted oiga y otra cosa que usted lea lo que dice la palabra de Dios y esté consciente del principio fundamental de la verdad que nosotros estamos analizando en un momento dado. No. Vea la palabra de Dios. Vea la palabra de Dios. A la ley y al fundamento. No habéis leído, siga conmigo, no habéis leído que el que los hizo al principio, ¿qué dice? Varón y hembra los hizo. Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿No habéis leído eso? ¿No habéis leído eso en la ley? ¿No habéis leído eso en el libro de los principios? ¿En el libro del Génesis? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mi hermano, el diseño binario para el matrimonio está ahí. Varón y hembra los hizo. Y te alejarás de la casa paterna, te unirás a tu mujer y los dos serán una sola carne. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. No, que el Señor no habló sobre la homosexualidad. Yo no entiendo entonces
donde dejan porciones como estas, donde la palabra es tan clara definiendo varón y hembra. Y no era Mateo que estaba hablando, era el Señor Jesucristo que estaba declarando los fundamentos del diseño binario para el matrimonio. Ese es el fundamento, mi amado hermano, al cual el Señor Jesucristo dirige la respuesta a la pregunta. El fundamento desde el principio. Porque el matrimonio, mi amado hermano, es una institución creada por Dios antes de que el pecado entrara en este mundo. ¿Usted sabe eso? Es una institución que no tiene que ver con la fe cristiana. ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe eso? El matrimonio no tiene que ver con la fe cristiana. De manera que usted todavía tiene que serle fiel a su esposo aunque usted no sea cristiano. Aunque usted no sea cristiano, usted tiene que unirse a su mujer conforme a los reglamentos y a los estamentos sociales y legales y delante de Dios y serle fiel a su esposa, serle fiel a su esposo, porque ese es un diseño de Dios antes de que Él prometiera un redentor. Antes de que el pecado entrara en este mundo, ya el matrimonio había sido establecido. De manera que no tiene nada que ver con la fe cristiana. Por eso lo he dicho antes. Y a lo mejor hasta se me ha malinterpretado. Pero usted puede, absolutamente al margen de Cristo, vivir en un matrimonio con su esposa, y si usted hace lo que la palabra de Dios de manera general revela acerca de la voluntad de Dios para con el hombre en el matrimonio, usted puede caminar y seguir adelante. No va a glorificar al Señor con su vida, pero usted puede tener un matrimonio. Usted puede tener un matrimonio, y es un matrimonio delante de Dios que no glorifique a Cristo, que no le dé gloria a Dios por medio de Cristo, porque nada que no sea por medio de Cristo le da gloria a Dios. Ya eso es otra cosa. Pero la palabra de Dios nos enseña que es en Génesis 2:24 cuando el Señor, creador de los cielos y de la tierra, establece exactamente el mismo principio que el Señor Jesucristo refirió en la respuesta. Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Óigame, el apóstol Pablo, como ya leímos al inicio, dice exactamente eso mismo y lo aplica a la iglesia. El apóstol Pablo dice eso mismo y dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Respecto de Cristo y de la iglesia. Esta verdad no corresponde en su revelación original a la iglesia. Corresponde al hombre y a la mujer. Pero el Espíritu lo aplica a la iglesia porque es parte del diseño de Dios, que sea una característica de la relación entre Cristo y su iglesia. Lo que Dios unió no lo separó el hombre. Mi amado hermano, Cristo nunca desamparará a la iglesia. Cristo nunca desamparará a la iglesia. A la iglesia que Él compró con su sangre, Cristo nunca la desamparará. Él fue el que prometió, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted cree que es poco que el Señor haya declarado esto con respecto a la iglesia y que la palabra de Dios diga que eso mismo se dice de Cristo y de la iglesia para que usted y yo estemos cuestionando la permanencia de nuestra relación matrimonial? Y que ante la menor situación, en vez de buscar al Señor en oración y postrarnos los dos de rodillas, ya estamos hablando de divorcio. ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios? No ha sido nunca ni será la voluntad de Dios. Dios aborrece el divorcio. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Malaquías 2, vaya conmigo allí, Malaquías 2, el libro anterior de Mateo, en el Antiguo Testamento. Mire, mi hermano, Cristo nunca desamparará a la iglesia y la verdadera iglesia nunca desamparará a Cristo, porque apartados de Él, nada podemos hacer. Amén. Malaquías 2, 13.
Dice la porción. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Usted sabe el contexto del libro de Malaquías, ¿verdad? Esa interacción que tiene Jehová, Dios de los cielos, con el profeta, respondiendo cuestionamientos y emplazando a los líderes espirituales de la nación por cuanto sus corazones se habían anquilosado y la vida espiritual de Israel estaba, mire, al borde justamente de la sequía espiritual que ellos experimentaron por 400 años antes de que el Cristo se manifestara. Por eso Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y de ahí hasta Mateo hay 400 años de silencio. Por este cuestionamiento y por este emplazamiento que el Señor le hace a la nación y en particular a los líderes espirituales de la nación. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Y mire la respuesta. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Mi amado, el pacto matrimonial es un pacto delante del Dios de los cielos, no es un pacto delante de los hombres. El pacto matrimonial genera una evidencia física delante de los hombres, pero usted y yo hacemos un pacto con nuestras esposas delante de Dios. Amén. Es delante de Dios que lo hacemos. La mujer de tu pacto, dice Malaquías. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Él aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, mi hermano. Esto es un principio que permea a través de toda la Biblia, Génesis, Malaquías, Mateo, las epístolas paulinas, todo el contexto bíblico. Establece un firme propósito con respecto a la relevancia del matrimonio, es que nosotros podamos evidenciar a Cristo a través de nuestro matrimonio. No es cosa ligera el pacto matrimonial delante de nuestro Dios. Por eso Dios aborrece el repudio. Entonces, miren, hermano. Verso 7. Los fariseos pretendieron sacar, usted sabe, mire, su as de la manga, porque ellos le tendieron un lazo al Señor, ¿verdad que sí? Y el Señor les respondió. Los fariseos le preguntaron, ¿le es lícito al hombre dar carta de divorcio, carta de repudio por cualquier causa? Y el Señor Jesucristo se fue ¿a dónde el Señor Jesucristo? A los fundamentos, ¿sí o no? A los fundamentos se fue el Señor Jesucristo. Varón y hembra lo creó. Y se unen en una sola carne y lo que Dios une, no lo separe el hombre. A los fundamentos, mi hermano. Pero entonces ahí los fariseos, como siempre, ¿verdad? Ellos pretendieron sacar un as de la manga. Mire cómo dice el verso 7. Le dijeron, ¿y por qué pues entonces Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Dime ahí. Eso fue lo que hicieron los fariseos. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Pero todo aquel que tiene un corazón, como el de los fariseos, se equivoca medio a medio siempre. Como dicen por ahí, se pierde en lo claro. Entre primera y segunda está perdido que no sabe dónde coger. Porque ellos
están alegando en esta contra acusación que Moisés mandó dar carta de divorcio, pero el Señor Jesucristo los llama a capítulo y los corrige. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os mandó. Os permitió, que no es lo mismo. ¿Usted me entiende? No es lo mismo la voluntad perfecta y agradable de nuestro Dios que la voluntad permisiva de nuestro Dios. Dios en su soberanía, Dios permite algunas cosas y en algún momento Él podrá soberanamente de igual manera pedir cuentas por eso que Él ha permitido. Pero una cosa es que Él permita alguna cosa y otra cosa es que Él mande y Él establezca instructivamente alguna cosa. Dios nunca ha instruido el divorcio. Antes bien, Dios aborrece el divorcio. Aborrece el divorcio. El Señor continúa, mi amado hermano, retornando a los fundamentos. Mire la respuesta. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Pero qué dice él? Mas al principio no fue así. Back to basics. De vuelta a los fundamentos, otra vez. Mire, en el principio eso no fue así, olvídese de eso. Dios permitió, a causa de vuestro pecado, Moisés, permitió. La instrucción que Moisés tenía era una instrucción bastante clara. Pero por causa de vuestro pecado, dice la palabra de Dios, Moisés os permitió dar carta de divorcio a la mujer. Pero en un escenario estrictamente controlado, mi amado hermano, bajo ciertas condiciones, no por cualquier causa como ellos pretendieron alegar delante del Señor. Entonces, mire, por causa del pecado en el corazón del hombre, Moisés permitió que la mujer que fuera repudiada por su marido durante el desposorio, usted sabe, ese periodo de 1 año aproximadamente, que un hombre y una mujer, una joven y un joven, estaban legalmente casados, pero todavía no se habían conocido físicamente. Es exactamente el episodio de José y María. José y María eran esposos, pero José no conoció a María sino después que ella dio a luz a Jesús, dice en Mateo capítulo 1. Y es exactamente en ese escenario particular, es en ese escenario específico en el que se establece la cláusula de excepción de Mateo 9, de Mateo 19 y de Deuteronomio 24. Es en esa cláusula de excepción donde podemos ver un contexto específico, particular de tiempo. Moisés permitió que la mujer que fuera repudiada por su marido durante el desposorio o durante la noche de bodas, en el momento de la noche de bodas, dice la palabra de Dios, recibiera carta de divorcio en vez de ser lapidada en el acto. Porque usted sabe que la palabra de Dios dice que toda persona que adulterara inmediatamente moría, dice la Biblia. Tanto él como ella, dice la palabra de Dios. Y esa era la cláusula de excepción, como ha sido definida en este verso número 9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, dice la Biblia. Y el que se casa con la repudiada, adultera, dice la Biblia. No lo digo yo. Entonces, mi hermano, miren, por causa del pecado, Moisés permitió dar cartas de divorcio si durante esos escenarios particulares el marido se daba cuenta o identificaba o determinaba o era testigo de alguna inmoralidad. Es la palabra hebrea, ervá. Esa palabra habla de desnudez, de desgracia, de defecto, de confusión, de indecencia, de inmundicia, de vergüenza. Y esa condición era la que el marido, durante el tiempo del desposorio
o durante la noche misma de bodas, podía identificar y podía, sin ningún tipo de cargo legal de la ley de Jehová, y el propio Señor Jesucristo en este momento particular lo está afirmando, podía dar carta de divorcio y podía casarse con otra y no estaba adulterando. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo vuelvo a repetir el versículo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y ese salvo te dice que si ocurre en ese contexto, entonces no hay adulterio. Salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también, dice la palabra de Dios. Y mire, mi hermano, si usted es observador de la palabra de Dios, usted se dará cuenta que la palabra que la Reina Valera utiliza para la causa, salvo por causa de, esa es la llamada la cláusula de excepción, es la palabra fornicación. Fornicación, no adulterio. ¿Usted me está siguiendo? Es la palabra fornicación, que en griego es la palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía. No es la palabra adulterio, que se utiliza más adelante 2 veces y es una palabra diferente a la palabra fornicación. La palabra adulterio es la palabra moikeia. La palabra fornicación, que se utiliza para describir la causa, la cláusula de excepción, es la palabra porneia. Es una palabra completamente diferente. Entonces no me venga a decir a mí que es por adulterio que usted va a darle carta de divorcio y usted se puede casar otra vez. Eso no es lo que dice la Biblia. No, hay un contexto muy particular que la palabra de Dios establece. Hay un contexto muy particular que es ese tiempo de desposorio que aquí no se usa. Aquí usted es marido legal y mujer legal, esposa legal del marido. Desde el momento que usted firma y ya ese mismo día, esa misma noche, usted conoce a su mujer, consuma su matrimonio. Allá en aquellos tiempos, en aquella cultura, no era así. Había un periodo que se llamaba periodo de desposorio y era aproximadamente 1 año. Y era marido y mujer. Marido y mujer, y se cerraban se cumplían con las cotas legales y sociales, el pago de la dote, todo eso. Marido y mujer, pero todavía no se habían conocido físicamente. Si en ese periodo el marido y determinaba, identificaba, se daba cuenta de una situación particular de inmundicia, de fornicación, de vergüenza. Eso es lo que yo estoy leyendo, simplemente la palabra en hebreo que está en Deuteronomio 24. De hecho, vamos a leer Deuteronomio 24. Vaya conmigo ahí. Deuteronomio 24. Versos 1 al 4. Y con esto ya estamos concluyendo la idea. Deuteronomio 24:1 dice la palabra de Dios: cuando alguno tomare mujer, y oiga este versículo, mi amado hermano, ponga la atención, por favor. Ponga la atención para que usted vea el contexto de tiempo y el contexto de circunstancias que confluyen aquí en este versículo número 1. Óigame, un contexto de tiempo y de circunstancias particulares, de hallazgos particulares, que no es verdad que usted, después que tiene 20 años, te dice, ay, yo me di cuenta. No, eso es en un tiempo específico, particular, que la palabra de Dios establece. Oiga, verso 1, capítulo 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, la escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Y no hay problema. Pero si la aborreciere ese último y le escribiere, a lo mejor por las mismas causas, carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto ese hombre último o segundo que la tomó por mujer, no podrá su primer marido
que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová, tu Dios, te da por heredad. Entonces, miren, mi amado hermano, la famosa cláusula de excepción está muy lejos de ser cualquier causa, pero también por los términos que Mateo utiliza en su redacción, que fueron los términos que el Señor Jesucristo utilizó en su declaración, también está lejos de ser por causa de adulterio. Porque si el Señor hubiera querido decir salvo por causa de adulterio en cualquier punto de la relación, utiliza la palabra adulterio, utiliza la palabra moikeia, pero utilizó la palabra porneia, una palabra completamente diferente. Una palabra completamente diferente que apunta a un contexto y a unas circunstancias muy particulares. Muy particulares. Pastor, entonces si yo encuentro una situación particular en esa muchacha que yo quiero tomar por esposa, tengo que darle carta de divorcio y repudiarla. No, mi amado. Tú siempre puedes recibir a esa mujer, mira, y devolverle la honra que el pecado le robó. Tú siempre puedes recibir a esa muchacha, recibir a esa mujer y devolverle la honra y venir a los pies de Cristo juntos y ser un matrimonio para la gloria de Dios. Siempre puedes. Y no estoy hablando de ciencia ficción. Regularmente es lo que sucede. Es lo que sucede. Hombres jóvenes con un alto criterio de dignidad, de honor, de amor genuino, verdadero, cubren el honor de sus esposas en una situación particular durante el momento en que están consumando el matrimonio. Lo que no puede esa persona es dentro de 2 meses venir a decirme que no le agradó a la muchacha. ¿Usted me entiende? Dentro de 6 meses, dentro de 1 año. No, eso tiene que ser, dice la Biblia, en ese momento particular. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que, mi hermano, mire, si hay algunas conclusiones particulares que nosotros podemos extraer de esta cláusula de excepción y de la firme oposición que la palabra de Dios muestra contra el divorcio, son estos 5 puntos de conclusión que quiero compartir con usted en la mañana de hoy. Con eso concluimos. Primero, mi amado hermano, el matrimonio es una relación de una sola carne, fundamentada en la voluntad soberana de nuestro Dios y que representa un significado supremo ante los ojos de Dios. Tanto así que él compara la relación de Cristo con la iglesia, con la relación del esposo y de la esposa. Ese es el matrimonio. No es una cosa ligera. Segundo, solo Dios, mi amado hermano. Estoy sintetizando los principios fundamentales que nosotros podemos extraer de las verdades que el Señor Jesucristo declaró. Solo Dios, no el hombre, puede terminar una relación de una sola carne. De la misma manera que solo Dios, no el hombre, puede hacer que una relación sea espiritualmente mixta. ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, cuando un matrimonio, Dios llama a uno de ellos primero a los pies de Cristo, ¿sí o no? Y ahí en ese momento, ese matrimonio es espiritualmente mixto, pero no hay problema con la palabra de Dios porque fue Dios que construyó esa mixtura. No fue el hombre. No fue el hombre o la mujer que voluntariamente se acercaron a una persona inconversa para unir sus vidas. No, fue el Señor que lo hizo así, en ese momento y en esa condición particular.
Pero solamente Dios puede desunir lo que Él mismo unió, dice la palabra de Dios. Por eso Jesús llama adulterio al nuevo matrimonio. Es lo que hemos visto en la porción de Mateo en esta mañana. El Señor Jesucristo asume que el primer matrimonio todavía está vigente delante de nuestro Dios. Tercero, Dios termina la relación de una sola carne del matrimonio solo a través de la muerte de uno de los cónyuges. Por eso es que Pablo en Romanos dice que muerto el marido, la mujer está libre para casarse con quien sea, con tal de que sea en el Señor. Eso es lo que la palabra de Dios habla acerca de los matrimonios cristianos. Eso es lo que la palabra de Dios dice. La gracia y el poder de Dios son prometidos y son suficientes para permitir que un cristiano divorciado sea soltero durante su vida terrenal hasta que el Señor determine otra cosa. De manera que si esa es la condición de alguno o de alguna en la iglesia, tiene de dónde sostenerse, de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, mi amado hermano. Y cualquiera de esas condiciones particulares podrían ser llamarle a su presencia, o óigame, llamar al cónyuge que anda por ahí a su presencia. Y si le llama, ya usted está libre para casarse. No vaya a orar porque se muera, ¿ok? Finalmente, mi amado hermano, las frustraciones y ventajas temporales y desventajas temporales de la soltería son preferibles a la desobediencia de un nuevo matrimonio y producirán un gozo profundo y duradero tanto en esta vida como en la vida venidera. Amén. Dios aborrece el divorcio. ¿Cómo usted puede resolver una situación particular en su matrimonio? La palabra de Dios habla claramente en 1 Corintios 7 acerca de una separación, lo cual no es lo mismo que un matrimonio. Y la palabra de Dios admite y establece la necesidad de separaciones a veces. Pero en la segunda parte de este mensaje nosotros abordaremos esos temas para que nosotros podamos tener una idea completa acerca de la enseñanza del Señor con respecto al divorcio, al matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Dios aborrece el divorcio y la palabra de Dios llama adulterio al nuevo matrimonio, siempre que no sea bajo las condiciones que el Señor Jesucristo mismo ha explicado. Porneia, dentro de las circunstancias de tiempo, ¿verdad? Y condiciones que la Biblia nos explica, o dentro de las circunstancias del fallecimiento. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. En todo lo demás, mi amado hermano, nuestro Dios debe ser glorificado en nuestras vidas. Debe ser glorificado con una vida que descanse en el perdón que el Señor Jesucristo nos ha enseñado a impartir. Por eso venimos de un contexto donde el Señor Jesucristo nos dice, no 7, no. 70 veces 7 si es necesario. Porque si yo, mi amado hermano, que no merezco el perdón de Dios, fui perdonado, yo también debo ser capaz de perdonar. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ella nos confronta. Oh Señor, ella es firme, ella es, oh Señor, inamovible. Ella no tiene bajaderos, oh Señor, para el pecado ni para nuestras propias alternativas y propuestas. Ella es firme y es clara. Oh Señor, tan clara, oh Padre, que muchas veces nos deja sin palabras, nos deja reflexionando, oh Dios, en las verdades que ella contiene. Nosotros te rogamos gracia, oh Señor. Te rogamos gracia. Porque si Moisés permitió impartir carta de divorcio según ciertas circunstancias, a pesar de saber que tú aborreces el divorcio, nosotros no somos mayores que Moisés. Por eso te rogamos que nos des gracia para saber evaluar, oh Señor, con un corazón misericordioso, las situaciones que se puedan presentar en el seno de la iglesia. Que tú puedas ser exaltado, que tú puedas ser glorificado en medio, oh Señor, de los pasos
que de la iglesia para restaurar vidas delante de ti. Dios del cielo, bendícenos y encamínanos a tu voluntad por medio de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias al